Buenos días a todos nuestros seguidores y a todos nuestros clientes de aquí en Central Florida Immigration Attorney, abogada Seda Charlene Seda, con oficinas en Orlando y en Sebring, y el abogado Alejandro Salgado, con más de 20 años en experiencia combinada para poder representarte a ti y a tus familiares en cualquier tipo de casos de inmigración. En el día de hoy, este lunes hermoso de esta época navideña, además de saludarte, quería, darte algunos datos o alguna información que ha estado publicándose recientemente y explicarte la diferencia de las administraciones y de lo que significan las políticas públicas, ¿verdad? Como hemos explicado antes, las políticas públicas vienen acompañadas dependiendo de la administración que esté en poder. Por ejemplo, sabemos que la administración anterior no era pro inmigrante, al contrario, se intentó de hacer, ¿verdad?, cualquier tipo de mecanismo, utilizar cualquier tipo de mecanismo legal para así filtrar la entrada de una manera sumamente restrictiva. Sin embargo, en esta ocasión, bajo esta administración, no es que haya una frontera abierta como muchos entienden, sino que la administración está trabajando como se debe de hacer en un sistema de prioridades. Pero necesito que entiendas algo: la presencia ilegal y la entrada ilegal siempre ha sido ilegal. O sea, eso no tiene que ver con la administración o con el presidente que esté en poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley de inmigración es la misma, la que tenemos desde el 96, ¿verdad? Y 97 con IRA, a través de la Acta de Inmigración o el Immigration Nationality Act. Sin embargo, esa ley va a ser aplicada dependiendo de la administración que esté en poder. En este momento tenemos una administración que es pro inmigrante, que es razonable, que desea, ¿verdad?, utilizar los recursos del gobierno de Estados Unidos, que no son ilimitados e infinitos, para poder eliminar o prevenir que las personas que son un riesgo a tu seguridad, a mi seguridad, a la seguridad nacional, estén aquí. Entonces, están trabajando en un sistema de prioridad. Como te he explicado antes, si no eres una persona que ocasiona algún riesgo a la comunidad, si no tienes múltiples convicciones criminales o alguna convicción criminal grave, si no tienes violaciones a la ley de inmigración anterior, no tienes órdenes de deportaciones previas o no tienes varias entradas y estás en la Corte de Inmigración, no vas a ser una prioridad. Sin embargo, si tú acabas de entrar por la frontera de manera ilegal, sí vas a ser una prioridad. Estás en el número 3, hay 3 prioridades y vas a estar en la número 3. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que va a ser completamente discrecional de ese oficial de aduana cuando se te entreviste y de ese oficial de inmigración el dejarte libre, ¿verdad? El release you, el dejarte libre y hacer que tú estés en Estados Unidos esperando a tu audiencia, o el detenerte hasta tanto se vea tu audiencia, o lo que se está comentando ahora mismo, que es la política pública de quédate en México, que no es otra cosa que siempre ha existido, que van a filtrar tu miedo, van a filtrar tus intenciones de permanecer en Estados Unidos, van a filtrar tu historial migratorio, ¿verdad? Si has entrado anteriormente, si tienes alguna orden de deportación, si tuviste alguna convicción criminal, ya sea en tu país o en este país, todo ese tipo de cosas. Y una vez ellos, saludos Anthony, y gracias por esas bendiciones, igual a ti y a tu familia, una vez ellos tengan ante sí toda esta información, van a decir, ok, a esta persona la voy a dejar en México esperando su audiencia, porque vas a seguir teniendo tu debido proceso de ley, vas a seguir teniendo derecho a ir frente a un juez, a hacer tu reclamación, en especial si tienes miedo, ¿verdad?, de estar en México y en tu país de origen. Ahora bien, recuerden algo: si salimos de Guatemala, salimos de Nicaragua, salimos de Honduras y llegamos a México o a cualquier otro país, a Colombia, a Perú, llegamos a cualquier otro país que se conoce mundialmente como uno democrático, ¿verdad?, como lo es el caso de México. Entonces es muy importante tener en cuenta que si yo quiero pedir asilo en Estados Unidos, yo debo de pedir asilo en cualquier país en el que yo vaya a permanecer, ¿verdad?, como México, porque es un país democrático. Ahora bien, me negaron el asilo en México, pues eso a mí no me priva, ¿verdad?, de poderlo pedir en Estados Unidos. Al contrario, hace mi solicitud de asilo en Estados Unidos más fuerte, porque prueba que yo no estaba yendo de compras por país, lo que se llama country shopping, ¿verdad? No estaba diciendo, bueno, soy de Nicaragua y pasé por Colombia, pasé por Perú, pero esos países no me gustan, quiero llegar a Estados Unidos. Entonces es muy importante que si pasas por México,
solicites los beneficios en México de asilo. Y si se te niega, con esa misma prueba quieres mantener ese documento para cuando entres a la entrevista con el oficial de aduanas. Eso te va a ayudar muchísimo, en especial en la entrevista de miedo creíble. Lo que quiero que tengas claro es que la entrada ilegal a este país es ilegal ahora, lo era ilegal bajo la administración anterior y ha sido ilegal desde siempre. Eso no es algo de la administración actual. La entrada ilegal siempre va a ser una causal de inadmisibilidad o de deportabilidad, dependiendo cuál sea el caso. Y en ocasiones vas a tener la oportunidad de tener un perdón a esa entrada ilegal, ¿verdad? Por eso esa ventana tan famosa en la ley del 98 al 2001, cuando se permitió que personas que tuviesen una petición familiar verdadera, bona fide, veraz, o una petición de empleador dentro de ese tiempo, ¿verdad? Aun cuando no haya culminado en un ajuste de estatus, pues se permitió que esas personas se ajustaran a la residencia, eliminando la entrada ilegal y así, a su vez, la presencia ilegal. Pero quiero que entiendas que esto de la política pública de la administración Quédate en México, lo único que indica y lo único que reafirma es que tu entrada ilegal a Estados Unidos sigue siendo ilegal. En esta ocasión, diferente a la administración anterior, no se detiene a todo el mundo. Si estás bajo sus prioridades y los que entran recientemente sí lo están en la prioridad 3, pueden ser detenidos hasta tanto vean su audiencia con un juez o pueden ser dejados en libertad, ya sea en México o dentro de Estados Unidos, y solicitarles que se reporten, ¿verdad? O tenerles un artefacto electrónico conocido como el grillete para poder monitorear dónde estás. Otra cosa que te quería decir. Si estás fuera de Estados Unidos, tienes visa, quieres viajar a Estados Unidos, ya sabes que necesitas la vacuna del COVID. He tenido muchas consultas en este último mes, en especial de nuestros hermanos canadienses, indicándome, ¿verdad?, que están deseosos de venir a Estados Unidos, en especial al estado de la Florida, que quisieran comenzar sus negocios aquí. Y una de las razones que me dan es que en Canadá la situación en cuanto al COVID y a las vacunas está muy estricta y están haciendo de que todo el mundo se vacune. Y les explico que es importante que ellos entiendan que en Estados Unidos, para tú poder entrar a Estados Unidos, necesitas tener la vacuna. Incluso para poder hacerte residente, necesitas probar que tienes la vacuna. O sea que no es diferente a Canadá o a muchos otros países. Ellos entienden que como Florida, ¿verdad?, el estado de la Florida tiene otro tipo de visión bajo la administración que tiene como gobernador, pues que podían llegar aquí y no ser requeridos de tener la vacuna. Pero eso no es así. Para tú poder entrar a Florida tienes que pasar por la frontera. Para poder pasar por la frontera tienes que tener la vacuna. No solamente eso, cualquier persona que vaya a entrar, sea legal o ilegal, porque incluso si te detienen te van a hacer el examen del COVID, tienes que tener un examen negativo del COVID dentro de las últimas 24 horas antes de llegar a Estados Unidos, y eso ya es efectivo en este momento. Así que es muy importante, no solamente que tengamos las vacunas, ¿verdad?, no importa de dónde seamos, y número 2, que tengamos ese examen negativo antes de entrar a este país. Bueno, quería darte estas gotitas de saber, estos datos, ¿verdad?, de esta última publicación que se ha estado promoviendo tanto en las redes sociales como en la radio, como en las noticias, y que sepas que la política de Quédate en México no es diferente ni es nueva. Simplemente indica que las personas que entren ilegalmente ahora mismo, recientemente, pues son una prioridad para esta administración. Van a ser detenidas, van a tratar de que su audiencia se vea y se escuche, ¿verdad?, se atienda con agilidad para poder filtrar el sistema, quedarse con las solicitudes de asilo que en efecto cumplen con los requisitos, que no son todas, lamentablemente, y así las cosas, entonces enviar a las personas, ¿verdad?, que no cumplen con esos requisitos, pues a sus respectivos países. Bueno, para este y cualquier otro tipo de información o de pregunta en tu caso de inmigración, para eso estamos, tu abogada Charlene Seda, de Central Florida Immigration Attorneys. Un gusto servirte.